Siéntese en la bondad. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta casa. Esta es la casa de Dios. Nosotros somos sus hijos. Y qué rico poder estar hoy así dispuestos para pasar un tiempo agradable de canciones, de oraciones y de reflexiones bíblicas. Así que bienvenidos todos y todas a esta casa. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Génesis capítulo 37. Génesis, el capítulo número 37. Y vamos a usar un tiempo para reflexionar con base en estos pasajes bíblicos. 37, y miraremos otros textos, pero vamos a comenzar con el capítulo 37. Vamos a leer inicialmente el texto del 37, leemos a partir del verso número 5. Dice así la palabra de Dios: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás sobre nosotros? ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. El tema que compartiremos hoy se llama: ¿cómo es el corazón del misionero? ¿Cómo es el corazón de quién? Del misionero. Entonces, pienso que uno de los personajes modelo en el tema de las misiones es José. Porque si lo vemos como el hombre que sufrió un odio de sus hermanos, un rechazo por parte de sus hermanos, y que fue vendido y que fue a la cárcel, y todo esto es como la historia normal de José. Y yo quiero que pensemos hoy que José, además de pasar por todas estas situaciones, fue un instrumento de Dios. Uno podría hacer un paralelo entre José y el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot. Ambos tenían de alguna forma la oportunidad de llevar a cabo una misión de Dios. El sobrino de Abraham, que estuvo pues tan cerca de su tío y que le vio durante el tiempo que estuvo haciendo sus altares y su adoración, pero va a Sodoma a enriquecerse. Va a Sodoma y dice: Sodoma es una oportunidad financiera. Sodoma es un espacio virgen para hacer empresa, para crecer financieramente, para ser grande ante los demás. Pero José va a Egipto también con una misión, y aunque tiene la oportunidad de manejar prácticamente la economía de todo el país y ser el segundo en un país tan poderoso en esa época, no se creció por los títulos, por las finanzas, y no se olvidó de lo que Dios le dijo que hiciera. Él sabe y se lo declara a sus hermanos, lo veremos luego,
que él va a Egipto por un propósito divino. Que él va a Egipto y que los medios que se utilizaron para que fuera, de alguna manera, no eran como los 100% responsables. Que el 100% responsable de su viaje a Egipto era Dios. Porque tenía un propósito en medio de todo. 3 puntos quiero manejar hoy. El primero es que el corazón del misionero es apasionado por la misión. ¿Cómo es el corazón del misionero? Es apasionado, vibra. ¡Wow! Siente que vibra el corazón. No puede quedarse quieto, no puede quedarse callado, porque su corazón está lleno de pasión. Algo así que le ocurre a Jeremías, es que le ocurre algo semejante, ¿no? ¿Lo han leído? Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Dice, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, intenté sufrirlo, pero no pude. Jeremías, eso dijo Jeremías. ¿Sí ven? Más o menos eso es lo que le ocurre al corazón del misionero. En primer lugar, es un corazón apasionado por la misión. En segundo lugar, es un corazón libre de resentimientos y amarguras, porque no se desenfoca. El misionero tiene una misión. La persona que no tiene una misión es el que está perdiendo tiempo prestándole atención a la gente que habla bien o a la gente que habla mal, al que lo mira bien o al que lo mira mal, al que lo saluda, al que no lo saluda. ¿Sí me hago entender? Pero no se distrae, no se desenfoca. 3. El corazón del misionero es fiel para predicar el mensaje a los no convertidos, a los no cristianos. Esos 3 puntos vamos a desarrollar así rápidamente. Primero, ya conocemos mucho Génesis, ¿no? Lo hemos leído muchísimo. Yo les voy a dar textos, ustedes los van a subrayar en su Biblia si quieren, los van a apuntar si quieren. Yo voy a parafrasear algunos y voy a tratar de poder compartir esta reflexión. Lo primero es que José se constituye en un hombre apasionado por una misión que Dios le entrega. ¿Cómo se le entregó? A través de 2 sueños. José soñó 2 cosas. La primera es que está en el campo. José es un hombre campesino y su trabajo es cultivar la tierra, es cuidar ovejas y eso. Entonces, uno de los sueños que tuvo José es que estaban cortando trigo y atando en manojos, y él tiene ya su manojo armado y sus hermanos también el de ellos. Dice, pero yo soñé que mi manojo se levantó, y cuando se levantó y se quedó ahí derecho, y que los manojos de ustedes, los atados de trigo, se levantan también, pero se inclinaron hacia mí. Y él dice, es un sueño misterioso. Y el pastor Bernardo decía que soñar con lo cotidiano que hacemos cualquiera de nosotros es normal, pero lo anormal acá es que se dé esa situación, que un manojo natural se levante y esté como derecho hacia el cielo, y los otros también se levantan, y justamente se levantan manojos de acuerdo al número de hermanos que estaban con él. Luego dice, el segundo sueño es que el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Cuántos hermanos tenía José, por favor? ¿Cuántos? 11. Justo, tantas estrellas que hay, pero dice el sol, la luna y 11 estrellas venían y ¿qué es lo que dice? Se inclinaban hacia él. Y ahora también lo escuchó su padre, y su padre dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tu madre y tus hermanos y te adoraremos? Dice, y sus hermanos lo odiaban más, pero su padre meditaba esas cosas en su corazón. Así se dio. O sea que esa fue la forma como Dios le dijo a José cuál era su misión, cuál era la misión para su vida.
esa pasión que acompañaba a José es la que le exigía de alguna forma hacer las cosas bien. ¿Cómo hacía José las cosas? Bien. Y le generaba el deseo de informarle a su autoridad inmediata, o sea, a su señor papá, a don Jacob, las malas actitudes, las malas acciones de sus hermanos. Porque decía, no está bien, estamos dando mal testimonio, no es correcto delante de Dios. Era un hombre apasionado por Dios y por las cosas de Dios. Con esa misma pasión, José ayudaba a su familia en sus quehaceres diarios, se ocupaba en sus quehaceres diarios, aunque no fuera aceptado y bien tratado por sus hermanos. O sea que de alguna manera su corazón era un corazón limpio, dispuesto, pero apasionado por lo que le interesaba a Dios. Uno llega a la iglesia, todos nosotros llegamos a la iglesia desde diferentes hogares, con diferentes realidades también. Y ese pues no es el sentido, no tiene tanto misterio, pero el misterio es qué hacemos una vez recibimos a Jesús. ¿Entendemos para qué llegamos a una iglesia cristiana? ¿Para qué recibimos a Jesús? ¿Entendemos por qué fuimos salvos? Al parecer, los 11 hermanos de José no entienden para qué están. Tal vez para hacer maldades, para decir cosas malas, para tener vicios y costumbres no aprobadas por Dios. Pero José entiende que su misión es otra, que Dios lo creó con un propósito. Pregúntele a su vecino, pregúntele, ¿entiende el propósito para el cual Dios lo creó? Pregúntele a ver a su vecino, a ver cómo lo mira. ¿Usted entiende el propósito para el cual Dios lo creó? No sirve como terapia, porque a veces uno mismo que está preguntando no ha entendido bien todavía para qué fue que Dios me creó. ¿Sí? Y además, ¿para qué me salvó? Dos. Hoy quiero dedicarle tiempo a la última parte, les quiero ir rápido en las dos primeras partes. El corazón del es que quiero decirles algo antes. Es que el cristiano que no permite que su corazón vibre por las cosas y por la obra de Dios, necesita tener un encuentro personal con Jesucristo, para que en este encuentro el Señor sensibilice su corazón por las cosas de Dios, por su obra. Si usted no es una persona apasionada por Dios, por su obra, si a usted le hablan de las cosas de Dios, usted dice, que otro las haga. Tanta gente que hay que las puede hacer mejor que yo, yo no las hago. Yo no tengo necesidad de orar por los que no son convertidos. Yo tampoco tengo necesidad de ir a un grupo de vida o de tener un grupo de vida en mi casa. Que lo hagan otros. Yo quiero decirle, su corazón no es apasionado por Dios. ¿Sí me hago entender? Y usted necesita urgentemente tener un encuentro personal con el Señor, para que Él, en su gracia, en su misericordia, coloque en su corazón esa pasión que hubo en José y en otros muchos personajes de la Biblia, y seguramente en muchas personas de la actualidad, que usted dice, wow, cómo esa persona hace las cosas. No le interesa si lo aprecian o no, no le interesa si le pagan o no, no le interesa si, no, nada, sencillamente las hace y busca frutos de lo que hace para gloria de Dios. Y entonces quiero decirles en segunda instancia que el corazón de un misionero, de un cristiano que tiene un llamado de Dios a hacer la obra, así no se vaya para Cuba, así no se vaya para Rusia, así no se vaya para la India, ¿cierto? Que son países muy difíciles para accesar y predicar el Evangelio. Así usted no vaya a los países musulmanes, ¿cierto? Así no vaya, pero usted hace misiones, es la pregunta. Es que ese tipo de personas tienen un corazón, les dije hace un rato, libres de resentimiento y de amargura. Uno encuentra en José un hombre modelo en esos aspectos. Porque hay tres cosas acá que quiero dejarles ahí en sus mentes y con los textos bíblicos. La primera es que José fue arrojado a una cisterna por sus hermanos. Se encuentra en Génesis 37:24. Sus hermanos intentan sacrificarlo, matarlo, porque le dicen, cuando lo ven que viene, porque es que José es enviado por su padre
a visitar a sus hermanos, a ver cómo están, dice el texto, y también para ver cómo están las ovejas allá en Siquem, donde están pastoreando. Y cuando lo ven a la distancia y dicen, allá viene el soñador, cojámoslo y matémoslo para ver qué pasa con sus sueños. Yo estaba compartiendo el martes en el MED con los pastores un tema que se llamó, ¿cómo se llamó? Cuida tus sueños. ¿Por qué cuidar los sueños? ¿Cuántos escucharon eso en el MED? A ver, ¿cuántos líderes recibieron esa reflexión en el MED? Ahí 2 levantaron su mano, 3. ¿Por qué cuidar los sueños? 4, 5, bueno, 5, 6. Tal vez no están todos los líderes, tal vez no. Y es que una de las cosas que compartieron los pastores es que a José quisieron asesinarlo para acabarle los sueños. No era tanto por lo que era José, no era porque era el menor, no era porque tuviera la túnica de varios colores, era porque era un hombre con la habilidad para soñar, porque no todas las personas tienen la capacidad de soñar. Satanás entonces dijo, y voy a usar a estos muchachos para que maten a ese hombre que puede darle salvación a muchas personas, para que maten a ese hombre que sueña, que tiene ideas, que tiene ideales, que quiere llegar lejos, que quiere alcanzar cosas. Quiero que ese hombre se muera, dijo Satanás. Y los hermanos de José dijeron, nosotros seremos tus aliados. ¿Ah? Pero Dios estaba con José. Lo han leído en el libro de Génesis, que particularmente dice en varias partes, varios textos del Génesis, dice, pero Dios estaba ¿con quién? Con José. Hermano, no importa que el resto del mundo no esté de acuerdo con su pasión por las cosas de Dios. Quiero decirle 2 cosas. La primera es, no tiene que resentirse contra nadie. Usted no tiene que darle espacio en su corazón a la amargura, al rencor, al odio. Es que cuando siento se me daña el día. Es que cuando siento se me pone amarga la saliva. Es que cuando lo escucho se me dañan los planes. Es que cuando lo masco, dice la gente, pero no lo puedo pasar. Es que cuando le pasa algo, yo siento un fresco en todo mi cuerpo. No tiene que sentir eso. No tiene que hablar así. Yo quiero decir, los cristianos no hablan así, porque dice, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No tiene que permitir que Satanás coloque raíces de amargura en su corazón, porque la amargura, porque el resentimiento, porque el odio puede sacarlo a usted de la salvación, puede dejarlo fuera del reino de los cielos, y eso es muy peligroso, eso es muy grave. ¿Sí? No permita que su corazón se llene de amargura. José tuvo varios motivos. Le digo, el primero es que sus hermanos lo echan a la cisterna. La segunda, pues son muchas, pero la segunda de las que tenemos acá en el bosquejo hoy, es que sus hermanos lo vendieron al primer comerciante o comerciantes que pasaron por el lugar, sin interesarles hacia dónde lo llevaban y cuál sería la suerte, el destino, cómo tratarían a José. Dice el texto, y estoy hablando de Génesis 37, 25 al 28. Dice el pasaje que ellos se sentaron a comer pan. ¿A qué se sentaron? A lo mejor el pan que ellos comían se lo había llevado el mismo José. Y cuando levantan, alzan sus ojos hacia lejos, ven que viene una compañía de comerciantes. ¿Cómo se llamaba la compañía? Los ismaelitas. Iban pasando, llevaban sus camellos cargados de especies aromáticas. Y ellos dicen, uno de ellos, Judá, dice, ¿qué provecho tenemos al sacrificar a nuestro hermano? No ganamos nada, dice, pero sí ganamos algo si lo vendemos. Vienen los ismaelitas, saquémoslo y vendámoselo a ellos.
Lo sacan de la cisterna. Afortunadamente, la cisterna es como un aljibe, es un pozo ahí, una cosa profunda. Pero no tenía agua, porque Dios estaba con José. Y lo sacaron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y los ismaelitas siguen para Egipto y llegan a Egipto y se lo venden a Potifar. Potifar, un adinerado, y se compraban las personas como comprar animales actualmente. Pero eso no les importó a los hermanos de José. Son dos cosas inmensas que podrían llenar de mucho resentimiento el corazón de José. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos? Que a lo mejor usted un día fue a saludar a alguien y le dejó con la mano estirada y lo estaba mirando, y cuando usted estiró la mano para saludarlo, entonces la persona lo miró mal y dio la vuelta. Y usted como, tal vez es de la iglesia, tal vez no es de la iglesia, tal vez es su familiar, quien sea. ¿Y usted cómo se sintió en ese momento? Ay, qué rico, me dejaron con la mano extendida. ¿Sí? ¿Cierto que no? A lo mejor usted le contó una de sus cosas más íntimas a alguien, a su amigo, a su amiga, y ese fue y colocó parlante, ¿cierto? Que hay gente que es especialista en eso. Yo creo que no hay acá de esos no vinieron hoy. Y usted, cuando se dio cuenta que su intimidad la sabía don Raimundo y todo, ¿cómo se sintió usted? Como que decía un muchacho acá de la iglesia y se me quedó la frase. Él decía, es que me provoca torcer el cuello. Dijo él, obviamente, yo no estoy diciendo que me provoca, porque no, ¿qué tal? Pero él decía así. Pero ¿cómo se siente usted cuando le hacen eso? Tal vez usted dice, nunca les vuelvo a hablar, no los vuelvo a saludar, los voy a llevar en la mala, voy a buscar mi oportunidad para vengarme. José no, sigue hacia Egipto, pero en Egipto se encuentra con una sorpresa. Una mujer muy hermosa y joven era la esposa de su amo. Estaba casado con una mujer muy bonita, pero que su corazón no era sano, no era puro. Y viendo a José, yo quiero que te acuestes conmigo y que tengamos sexo. Y él dijo, no es posible, porque yo temo a Dios. Le dice, es que tu esposo me entregó todas las cosas en mis manos, todo. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y lo único que me reservó es a ti, porque eres la esposa de él. Entonces yo no puedo hacer eso, porque además pecaría contra Dios. Y es como la primera oportunidad en la que José se constituye en el misionero desde Canaán hacia Egipto. Desde Israel a Egipto va el primer misionero, pues por el momento, porque Abraham ya había ido, pero este fue a decir mentiras allá y a traer plata de Egipto. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cierto? Que fue y dijo, ella no es mi hermana, ella no es mi esposa, es mi hermana y no sé qué, y después tuvieron que darle mucha plata para que se fuera. En el capítulo 15 de Génesis, usted dice que volvió Abraham de Egipto riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero el segundo misionero sí cumple el propósito de Dios. Le dice a la esposa de Potifar, es que hay un Dios que aunque no lo ves, pero yo lo veo. Aunque lo siento, aunque no está por acá paseándose como el Dios de ustedes que está por ahí colgado en algún lugar, pero mi Dios existe y yo no puedo pecar contra mi Dios. Y las cosas siguen así. Y lo denuncia injustamente por delitos que él no ha cometido. Génesis 39 del 7 al 15. Delitos que José no ha cometido. Lo denunciaron y José fue a parar, ¿dónde? A la cárcel. A la cárcel. Una tercera razón para que su corazón esté ensañado. Tal vez José pudo pensar, pero tranquila, un día salgo de la cárcel y me consigo un sicario y listo. No era así. Por eso usted y yo no debemos pensar así. Déjenme que eso sí, usted me la hizo y usted me la paga. Olvídese, si usted piensa así, le falta que su corazón tenga un encuentro personal con Jesús. Y José está en la cárcel y tiene en la cárcel la oportunidad
de encontrarse con unos soñadores. ¿Sí? ¿Se han visto como el detalle de esa historia? Que José es un soñador, pero luego se encuentra aparentemente de manera casual con dos señores, uno que es el copero y otro que es el panadero del rey, y están en la cárcel por algunos delitos que, bueno, y ellos sueñan, cada uno en la misma noche sueñan, y cuando José entra al lugar donde ellos están en la mañana, los ve cabizbajos, los ve tristes, y les dice: ¿qué es lo que les pasa? Y ellos dicen: es que soñamos algo, pero no lo entendemos. Y José les dice: ¿qué es lo que soñaron? Y ellos le dicen, y José en ese mismo instante les interpreta sus sueños. Bueno, eso tal vez sea parte de otro tema. Su corazón estaba como sano. No le interesa que lo denuncien ni que esté en la cárcel. Hoy hay mucha gente en la cárcel en Colombia, ¿sí? Las cárceles están llenas. Muchas de esas personas sí son culpables. Están pagando lo que hicieron. Otros no son culpables. Otros están allá inocentes. Y cuando salen demandan al Estado. Y el Estado tiene que indemnizarlos. Bueno, muchas veces lo hace. Otras veces pues no lo hace, pero algunas veces tiene que indemnizarlos por haberlos privado de la libertad injustamente. Pero muchos de ellos salen resentidos contra el Estado, contra la justicia que los llevó tras las rejas y no debían nada. José no sale resentido. Esa interpretación de sueños le da la oportunidad para salir 2 años más tarde y estar frente a otro soñador. ¿Cómo se llamaba el tercer soñador aquí? ¿O pues el otro? ¿Cómo se llamaba? El faraón. El faraón se soñó también algo, 2 sueños también, algo semejante a lo de José, ¿no? José tiene 2 sueños y representaban una misma cosa. El faraón tiene 2 sueños y representaban una misma cosa. Él se sueña lo de las vacas gordas y lo de las vacas flacas. Se sueña lo de las espigas llenas y lo de las espigas azotadas por el viento y el sol. Y que las vacas flacas se comen a las gordas, pero no cambian su apariencia. Y que las espigas secas se comen a las espigas llenas de fruto, pero tampoco cambian su aspecto. Y el faraón se lo contó a sus adivinos, a sus astrólogos, pero ellos no saben lo que significa. Y se lo cuenta a José. Y es la segunda oportunidad que José hace misiones. Porque en el verso 16 y 25, José dice: no, es que yo no soy el que declara esas cosas. José dice: este es el Dios de los cielos, el Dios del cielo. Era un Dios desconocido para el faraón. Noten eso ustedes. Que alguien, ustedes, cualquiera de ustedes, salga a la calle y cuando ve que la persona estuvo a punto de accidentarse, pero no se accidentó, y la persona queda temblosa ahí, ¿cierto? Está temblando de nervios y está pálido, y usted le dice: Dios lo libró del accidente. Y así sea un borracho, dice: sí, gracias a Dios que me libró del accidente. Porque Dios para los colombianos es conocido, aunque no lo tengan todos en el corazón. Pero para el faraón, el Dios del que le hablaba a José, ese no tenía ni idea. Y le dice: no soy yo, es el Dios de los cielos el que revela los misterios. Por eso su gente no pudo interpretar el sueño, pero Dios lo hará a través mío. Y le habla de Dios. José se convirtió entonces en el portavoz de Dios para faraón. Versículos del capítulo 40, versículo número 32. Le dice: es que el que haya soñado el mismo sueño o con el mismo significado 2 veces es porque Dios se apresura a hacer lo que va a hacer en Egipto, contigo y en Egipto. Y comienza a decirle qué cosas tiene que hacer. Le dice: provéase el faraón de un hombre sabio. Entonces José está dándole instrucciones ahora. Miren, es un hebreo sencillísimo. Mírenme por favor, al que está codiendo, que está durmiéndose. No hay gente durmiéndose ahora, pero es que le dice: entienda esto.
Dios va a traer una gran hambre sobre esa tierra. Vendrá la abundancia de los 7 años, la escasez de los otros 7 años. Si el faraón no se provee de un hombre sabio, un hombre que que tenga la habilidad de administrar bien los recursos y guardarlos, y construyan graneros, tal vez como ese templo, muchos graneros en las diferentes ciudades para que guarden el trigo de la abundancia. ¿Cuánto me encantaría hablar de este tema más? Porque hay gente que todo lo que llega se lo devoran, se lo acaban en una cosa. Miren, por ejemplo, dense cuenta ahora, junio, de 15 de junio para adelante o del 10 de junio, la ropa se pone costosa, el calzado se coloca costoso, y la gente, incluso hay cristianos que van a comprar ropa en esa época, ¿sí? No importa que valga el doble una camisa, un pantalón. Y a veces hay gente que saca créditos para irse a pasear, y no es malo pasear. Y después viene a seguir pagando las cuotas del crédito, y están a veces pasando necesidad, pero créanme, yo tengo tantas reservas acerca de cómo algunas personas administran las finanzas. Entonces José le da este consejo al faraón. Hay una cosa interesante que quiero que veamos, y es que llega un momento en la que Dios posiciona a José por su fidelidad y su pasión en las misiones, porque José decidió constituirse en un hombre fiel que comentaba o que compartía con los no cristianos el mensaje de Dios. Estoy compartiendo en tercer lugar eso. Entonces Dios posicionó a José. Sí, lo hizo como un premio por tener un corazón y una actitud conforme a los propósitos de Dios. Del capítulo 41 o 46, no sé exactamente aquí, 41, sí. Leamos o miremos los versículos 37 al 44. Dice que el faraón le dijo: ¿acaso hallaremos a un hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y estaba hablando de José. Dijo a toda su gente: ¿acaso encontraremos a un hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Dice que el faraón le dice: tú vas a ser ese hombre que vas a ordenar la construcción de los graneros, que vas a administrar la riqueza. Y se quitó el anillo, dice, se quitó el anillo y se lo colocó a José, autoridad. Dice que le colocó un vestido finísimo y que también colocó un collar de oro en su cuello. Y proclamó que por la palabra de José, o sin la palabra de José, no se levantaría una mano ni un pie en Egipto, que él era la autoridad. Solamente dice: en el trono yo soy superior a usted, le dice Dios a José. Perdón, faraón a José. Cuando usted decide serle fiel a Dios, Dios comienza a promoverlo, a posicionarlo, aunque hayan pruebas. Termino con esto. Y usted, tal vez hay alguien en esta mañana que está pasando por una prueba muy difícil. Dice: pero ¿qué coherencia hay entre lo que enseñan en la iglesia y lo que yo estoy viviendo? Si yo soy un hombre o una mujer fiel al Señor y estoy pasando por esta prueba. ¿Saben? José, desde el momento en que soñó o tuvo esos sueños, hasta que se dio esta experiencia, o el que se realizaron esos sueños y estar sentado como el segundo al mando en Egipto, pasaron más de 10 años, tal vez 17 años, 13 años, 13 años pasan. 13 años, porque él se encuentra con sus hermanos a los 22 años, se encuentra con sus hermanos otra vez. 13 años más 7 de abundancia, y han pasado ahora 2 años de escasez cuando sus hermanos van a Egipto por trigo. A los 22 años se volvieron a ver con sus hermanos. Les dije que estaba terminando con esto, es que le digo, José no era un hombre resentido. Dice el pasaje que cuando José, la segunda vez que llegaron sus hermanos, dice que José no pudo contenerse más. Capítulo 45 de Génesis. Hizo salir a toda la gente que estaba en el lugar, en el depósito donde estaban sus hermanos tratando de recoger más trigo, y les dijo: yo soy su hermano José.
dice que comenzó a llorar a gritos cuando estaba solo con sus hermanos. Y les dijo: y no tengan miedo, porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo direccionó para bien, para la preservación de la vida, dice José. Y los abrazaba y lloraban. Colóquense sobre sus pies, por favor. Y miren, un momento, no cierre sus ojos todavía. Colóquense sobre sus pies y no cierre sus ojos. Para José, hacer misiones le significó o le representó un precio, un costo muy elevado, muy alto. Fueron 13 años que sufrió, según nosotros, lo que no merecía sufrir. Pero según Dios, en todo ese proceso, estaba formando el carácter de ese gran misionero. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por las misiones? Le dimos un tarrito, el tarrito misionero le llamamos. El tarrito misionero, les pasamos hace 2 meses. Hace un mes la mayoría, muchos trajeron lo que habían depositado durante el mes en ese tarrito. No trajeron el tarrito, trajeron un sobre. O mejor, recibieron acá en el templo un sobre como este. Y por dentro tiene un papelito. Y ese papel tiene los datos, y ahí colocamos entonces la cantidad y los datos nuestros para las misiones. Yo quiero contarles que ese dinero se usa para misiones y no más para misiones. Me llamó la atención mucho porque ahora que estuvieron los misioneros con nosotros, el fin de semana anterior, algunos pastores nos fuimos acá porque estábamos en la actualización pastoral que le decimos en la finca del Carmelo. Y una pareja de misioneros que fue a Cuba en los últimos días nos contaron el siguiente testimonio, entre muchos que nos contaron. Nos dicen que ellos llevaron un donativo para algunos pastores aliancistas allá en Cuba. Entonces llegó una hermana a recibir el donativo, pero tenían que ir a los pastores, pero fue la esposa del pastor. Y ella le dice: ¿y por qué no vino el pastor? Y ella le dice: es que mi esposo no pudo venir porque no tiene zapatos. Así. Y mi hija, y tengo una hija, dice ella, que también nos ayuda a predicar por las calles, pero tampoco pudo venir porque tampoco tiene zapatos. Estos que tengo, dice ella, los hizo mi esposo. Unos zapatos plásticos, dice, como reciclados. Entonces dice: eso los hizo mi esposo, y por eso la única que tiene zapatos en la casa soy yo. Cuando yo voy a los eventos, mi hija debe quedarse, y cuando ella va, yo me quedo, porque me quedo sin zapatos. Y así hay muchos pastores en Cuba y muchos hermanos, pero además de eso, ellos tienen que, hacen la obra, lo sienten en su corazón. Yo aquí tengo mi ofrenda misionera, no la eché a las 6, la voy a echar ahora. ¿Saben qué? Yo creo que si yo doy para las misiones y si esto contribuye para la salvación de más personas, así Dios no me diera más dinero, pero eso me hace feliz ya eso me hace feliz. Pero si yo siembro para el reino se abre a mi favor. Yo quiero ser en ese culto el primero que eche la ofrenda misionera, y la voy a echar hoy. Y los que quieran pueden venir acá y a echarla. Y usted cada mes, no olvide, coloque sobre la mesa del comedor o sobre la nevera el tarrito misionero y echemos ahí la ofrenda misionera. No nos va a dejar sin comer carne. No, usted no tiene que traer una cifra X. No, lo que su corazón apasionado siente echar en el tarrito, eso es lo que usted trae. Si es poquito, es poquito, si es harto, es harto, pero nosotros lo enviaremos. El 20% de eso se queda para hacer la misión acá a nivel local, el 20% regional y el 60% para la misión internacional. Hay países como Cuba, como Rusia,
como Corea del Norte, como la India, los países musulmanes, donde es muy difícil ir, pero podemos ir a través de una ofrenda. Y hay misioneros que están estudiando la lengua, el idioma, la cultura, para ir. La alianza va a ser una escuela de misiones, donde muchos se prepararán, o algunos mejor se prepararán, para hacer las misiones. De acá de nuestra iglesia, esta semana van a ir 2 jóvenes que tienen llamado a misiones, van a ir a Corea del Sur para estudiar, analizar ya mucho de las misiones. Va a ir Elizabeth García y Kevin. ¿Ellos están acá ahora? ¿Están acá?